Muy buenos días, queridos hermanos, nuevamente juntos en esta mañana para meditar en la palabra de Dios, para hacer memoria de nuestro amado Salvador. Y hoy vamos a estar considerando un pasaje en el Evangelio San Marcos. Marcos lo presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a servir, ¿sí? Y él fue siempre muy contundente en esto y muy claro en la situación que se da que Jacobo y Juan le piden al Señor que cuando Él esté en su trono, ellos dos puedan tener un lugar de privilegio, un lugar estratégico, se dice hoy, que pudieran estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor les tiene que decir, queridos, el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir a los demás y dar, dice, su vida en rescate por muchas personas. Y ese es el principal objetivo por el cual vino el Señor Jesús aquí en la tierra. Y no solamente Él vino a dar su vida, sino que enseñó la palabra. Y es lo que nos muestra ahí en el relato de Marcos. Dice que estaba en las sinagogas enseñando la palabra, pero también manifestando su poder, echando demonios, curando, sanando, levantando personas que habían sido muertas, paralíticos, leprosos, mostrando. Es decir, que estaba la enseñanza, pero también la acción, ¿sí?, de llevar adelante el Evangelio, mostrando las dos necesidades que tiene el ser humano, de poder conocer la palabra de Dios, pero también ser sanado por la palabra de Dios. Y en esta mañana quisiera compartir un momento maravilloso, es el título del mensaje, y creo que eso es lo que habrá ocurrido en la vida de este hombre, un hombre que estaba enfermo de lepra. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos capítulo 1, del versículo 40 al 45. Dice así la palabra de Dios. Vino él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. En esta mañana quisiera pensar en esta situación que vivió este hombre, que creo que nos puede ayudar para ver la relación que tenemos que tener con nuestro Dios como hijos suyos que somos, ¿no? Y para poder mantener una sincera relación con Dios. Vemos cuatro cosas acá. En primer lugar, la enfermedad de este hombre. En segundo lugar, la petición que este hombre le hace a Jesús. En tercer lugar, la respuesta del Señor Jesús. Y en cuarto lugar, la reacción de este hombre al ser sanado. En primer lugar, vemos la enfermedad de este hombre. La lepra era algo bastante común en aquella época, hoy ya no tanto, pero era una enfermedad muy cruel. Era muy visible, comenzaba, dice, con dolores en las articulaciones, después manchas en el cuerpo, y dice que esas manchas en el cuerpo producían unos nódulos, ¿sí?, y ahí iban creciendo. Estos nódulos también solían aparecer en las mejillas de la cara de la persona, en la nariz, en los labios, en la frente, de tal manera que a medida que avanzaba la enfermedad, dice que la cara perdía el aspecto de un ser humano. Era algo realmente muy impresionante de ver, ¿no? Y causaba fea sensación. Pero no solamente esto, dice que si iba aumentando la enfermedad, afectaba las cuerdas vocales, por lo que su voz era ronca. Realmente era algo muy feo de ver y de estar presente ante una persona así. Y llegaba incluso, dice, que hasta afectar los nervios de la persona, a tal punto que en algún lado que estaban estos nódulos, si se lastimaba o quemaba, perdía la sensibilidad y no se daba cuenta y no experimentaba dolor alguno, pero su cuerpo se iba deteriorando.
Esta enfermedad dice que duraba unos 9 años y si no llegaba a tener cura, lamentablemente entraba en un estado de desesperación hasta la muerte. Por eso es que, como esta también enfermedad se producía, al igual que este virus que está todavía en el mundo, por un contacto estrecho, obviamente se los separaba a esta gente, se los separaba del pueblo, se los separaba de la sociedad. Tenían que estar viviendo en un lugar alejado, solo o con aquellos que eran leprosos, ¿sí? Vestir de una manera que los identifique que eran leprosos. Y si aún alguien se comenzaba a acercar, ellos tenían que gritar y avisar que eran leprosos. Prácticamente eran muertos en vida, separados, ¿sí?, de la sociedad, separados también de poder ir al templo e ir a adorar, separados totalmente. Y en la Biblia sabemos que la lepra lo compara, ¿sí?, la aplicación espiritual con el pecado que hay en el ser humano. El pecado es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que nos separa de la presencia de Dios, ¿sí? Es aquello que nos condena a una muerte eterna. Hasta que tomemos conciencia, ¿sí?, y un día reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Pero aún así todo, como creyentes, también muchas veces cedemos a la desobediencia, cedemos a la tentación y caemos en el pecado. El salmista David, cuando estaba en desobediencia a Dios, dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿sí? Se envejecieron mis huesos. Mientras callé, es decir, mientras que no confesó su pecado, ¿sí?, el cuerpo lo iba sintiendo. Había un dolor en su cuerpo, hasta que él pudo realmente restablecer su comunión con Dios. Así que esta es la situación del hombre. La condición de este hombre era que por esta enfermedad estaba separado, ¿sí?, de la sociedad. Y es así lo que ocurre también con toda persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y es así también con aquel creyente, ¿sí?, que cae en el pecado. No pierde la salvación, pero sí pierde la comunión con Dios. Es así que lo que podemos ver de este hombre, en primer lugar, ahí en el versículo 40, ¿qué hizo este hombre? Vino al Señor Jesús, se acercó al Señor Jesús. Es el primer paso fundamental que tenemos que dar en nuestra vida cristiana, ¿sí? Cuando queremos arreglar la situación, no esquivar, no seguir tapando más, es volver al Señor Jesús. ¿Y qué hizo este hombre? Le rogó, dice acá, ¿no es cierto? Le rogó. Es decir, este volver al Señor Jesús está implicando que él está conociendo su situación. Este hombre era un leproso, sabía, Jesús mismo se estaba dando cuenta, pero él tenía, ¿sí?, tenía la necesidad, ¿sí?, de ser sanado. Por eso reconoce su condición de pecado, reconoce, y es lo primero que tenemos que hacer. Obviamente que es lo primero también que nos cuesta hacer, reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que hemos pecado, ¿sí?, que no solamente hemos ofendido a Dios, sino muy posiblemente hemos ofendido a alguna persona, algún ser querido, algún hermano de la congregación, ¿sí? Hemos ofendido a nuestro prójimo. Entonces el primer paso es reconocer que hemos pecado. Este hombre dice que le ruega a Dios. Y esto también nos deja una gran enseñanza. No es acercarse a Dios y decir: sí, la verdad que estuve mal. Bueno, ¿qué va a hacer? Es mi carácter. Acá este hombre vino rogándole al Señor, ¿sí? Esto está hablando que él evidentemente tuvo un corazón quebrantado. Se dio cuenta que no podía por sus propios medios salir adelante, ¿sí? Y esto nos está enseñando que tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero y quebrantado, rogándole, ¿sí?, el perdón en nuestra vida por la desobediencia como hijo suyo, que hemos pecado, que nos hemos apartado de Él, quizás tomando malas decisiones, ¿sí?, haciendo nuestra propia vida o diciendo que no puedo cambiar mi forma de ser. Y sinceramente, si no hay un corazón quebrantado, si no hay un corazón sanado, es muy posible, por más que nos acerquemos a Dios y le hayamos pedido perdón, pero si el corazón sinceramente no se sanó, es muy posible que en la primera oportunidad volvamos a ceder en la misma debilidad.
volvamos a ceder en la misma debilidad. Podrá ser un mal hábito, la envidia, el chisme, el autoritarismo, el ser violentos, el ser agresivos. Si no hay un corazón quebrantado y sanado, no hay posibilidad de salir adelante y avanzar en la vida cristiana. Así que en este hombre hubo un reconocimiento de su condición, un ruego de un corazón quebrantado, pero también una persona humillada. Dice acá que hincada la rodilla, es decir, se puso de rodillas delante del Señor Jesús. Esto está indicando que él tenía un sentido de que estaba ante el Hijo de Dios. Estaba reconociendo ante quién estaba siendo reverente ante él, pero también estaba reconociendo su condición. Yo creo que es muy difícil humillarse delante de otra persona, pero cuando vemos nuestras debilidades, cuando vemos que hemos cometido un error, tenemos que ser sinceros y humillarnos. Y aquí este hombre es la actitud que debe justamente, o que pone en práctica, ¿no es cierto?, que toma una actitud reverente frente al Señor Jesús. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que tener una actitud reverente a nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios porque Él nos incorporó a la familia de Dios y esto hace que tengamos una total libertad, y siempre decimos que tengamos libertad para acercarnos a Dios Padre, pero esto no nos da tampoco el derecho a vivir en el libertinaje, porque sabemos que tenemos la salvación, porque sabemos que Dios nos perdona, no nos da el derecho, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Ya que la gracia abunda, vamos a pecar, ¿sí?, deliberadamente, a propósito, sabiendo que Dios nos perdona. Dice no, somos llamados a vivir una vida de santidad, separados para vivir una vida que agrade y adore a Dios. Sigue el proceso de este hombre y ¿qué le dice? ¿Sí? En esta condición de reconocer su enfermedad, de un ruego, ¿sí?, y de humillación ante el Señor Jesucristo, Él le dice, si quieres. Es una señal de respeto. Acá lo que nos está enseñando este hombre es que debemos aceptar la voluntad de Dios ante una petición justa. Puede ser como este hombre ante una enfermedad que estemos pasando, pero en primer lugar, si quieres, es reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pablo dijo, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas que nos suceden en la vida nos ayudan para bien. Y sabemos que más de una vez nos preguntamos, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Pero en otro lado, también el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué mejor vivir dentro de la voluntad de Dios? Si quieres, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Eso implica un quebrantamiento de mi voluntad, de mi yo, de mis arranques de la carne, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno es estar dentro de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo? Que para poder experimentar eso, dice, no se conformen al formato de este mundo. Y ahí está la diferencia. El mundo quiere vivir una vida sin problemas, sin dolor, sin enfermedad, sin sufrimiento, sin pasar necesidades, sin experimentar la separación física de algún ser querido. Pero el camino que Dios nos propone es distinto. Algunos pasaremos por más pruebas que otros, pero evidentemente es para que la gracia de Dios se manifieste en nosotros, para poder experimentar la voluntad de Dios. Pablo mismo, diciendo esto y animando a aceptar la voluntad de Dios, le rogó al Señor 3 veces que le quite una enfermedad que él tenía. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia es suficiente para vos, Pablo. Y es eso la manera en que debemos experimentar nosotros las situaciones que nos permite vivir Dios en nuestra vida. Si quieres, la voluntad de Dios, Él le dice, si quieres, puedes. Y esto que nos está hablando, que este hombre tenía fe, estaba reconociendo en el poder del Señor Jesús para sanarlo. Estaba teniendo fe. Y esa es la misma manera que Dios nos invita a que nos acerquemos a Él.
cuando vamos en oración, pedir con fe. Obviamente vamos a aceptar la voluntad de Dios, pero pedir con fe algo por lo cual estamos clamando para nuestra vida, sabiendo que Dios tiene el poder para hacerlo en el momento que Él lo desee. Si quieres, puedes, ¿y qué le pide? Si quieres, puedes limpiarme. Era su necesidad. Y fíjense qué notable, ¿no? Que no dice, puedes sanarme, porque en realidad lo tenía que curar de esta enfermedad. Puedes limpiarme, porque evidentemente el aspecto era, pero horrible. Limpiarme. Y esto justamente es lo que hace el Señor Jesús. Tanto cuando le aceptamos como nuestro Salvador, como cuando, como hijos de Dios, caemos en el pecado. Allí en 1 Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y qué bueno que es esto. Lo primero que nos está diciendo aquí Juan es: si confesamos, esa es nuestra parte. Confesarle al Señor lo que hemos hecho, no ocultarlo más, no dar vueltas, no buscar excusas, confesar, ser explícito en qué nos hemos equivocado y hemos pecado contra Dios. Y dice, ¿cómo es Él? Él es fiel. Esto quiere decir que Dios no cambia, no va a olvidar que somos sus hijos, ¿sí? No va a olvidar, por eso Él no olvida que somos sus hijos y es por eso Él está dispuesto a perdonarnos. Pero dice también que Él es justo, dice, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, como el hombre leproso, limpiarnos de toda maldad. Claro que en esta justicia, ¿sí?, que aplica Dios, es la descarga sobre su Hijo en la cruz del Calvario, y nosotros somos vistos ante Él como justos. Pero no hay duda que en este pacto de justicia está todo el dolor de Dios Padre al ver a su Hijo en la cruz del Calvario, muriendo, agonizando, derramando su sangre para que nos limpie de todos nuestros pecados. Por eso esto nos tiene que llamar como hijos suyos, cuando caemos en la tentación, en recordar que somos santos, ¿sí?, o hemos sido santificados y llamados a ser santos. Estamos en la posición de santos, pero tenemos que vivir cada día en santidad. Tener realmente conciencia del valor de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, para no estar viviendo una vida que vamos y venimos sin tener un crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo, viviendo una vida sincera delante de Dios, no una vida religiosa. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Y esto es maravilloso y creo que nos deja una gran enseñanza para nosotros, sus hijos, cuando vemos quizás alguno que ha caído. En primer lugar, este hombre leproso violó la ley, porque dicen que no se podían acercar, pero él dijo, mi necesidad es mayor, ¿sí? Y por ahí la religión te va a impedir de poder llegar a Dios, y vas a querer estar en buenas condiciones para estar, cuando esté perfecto, me acerco a Dios. Y no es así. Dios quiere que te acerques tal como estás. Una vieja canción, tal como soy, sin más decir que a otro no puedo ir, ¿sí? Tal como soy. Y es así como fue este hombre. Y el Señor Jesús también, digamos, que dejó de lado la ley y priorizó el amor por este hombre. Dejó de lado la ley porque tampoco se podía acercar, pero priorizó la necesidad que tenía este hombre, y el amor pudo más, ¿sí?, más que los requisitos, más que las formas, más que la religión. El Señor nos está, creo que, dando una gran lección de cómo actuar. ¿Qué dice aquí en este relato? En el versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia, es decir, no aplicando lo que le correspondía a este hombre, es decirle, sepárate de mí, no tenés nada que ver conmigo, la ley dice que tenés que estar aparte, y si llegás a curarte, tenés que hacer una serie de ofrendas y, como le dijo acá, presentarse al sacerdote. El Señor Jesús tuvo misericordia, ¿sí?, y no lo echó de su lado. Hizo algo más. Dice que, teniendo misericordia de él, extendió la mano. Es decir,
no solamente hay misericordia, sino que se acerca. Y queridos hermanos, esta debe ser la forma de actuar ante alguien que ha caído. Evidentemente, si está volviendo al Señor, es porque necesita ayuda. No necesita que le juzguemos, necesita que apliquemos misericordia, ¿sí? Ya Él mismo se está juzgando y se está condenando, ¿sí? Y se está humillando al volver, porque sabe que tiene que volver y dar la cara. Nuestra actitud debe ser una actitud de misericordia, de acercarnos. ¿Y qué hizo acá el Señor Jesús? Dice que le tocó la mano, ¿sí? Y al instante la lepra fue curada. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos. Hoy, por una cuestión de higiene y de seguridad, ¿sí?, ante este virus, no podemos abrazarnos, pero lo dicen los comentaristas, los médicos, cuánto se extraña el abrazo. Hoy será un puño con puño, pero puede estar el seguimiento diario, en una llamada telefónica, en mensaje de WhatsApp, seguir a aquel que ha caído, no dejarlo abandonado. ¿Qué hacía? La ley, ¿qué hacía? Lo separaba. El amor, ¿qué hace? El amor lo acerca. Y creo que esta tiene que ser la gran lección para la iglesia. No abandonemos al caído. Somos iglesia, nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Y estamos para ayudarnos unos a otros. Y por último, la reacción de este hombre, qué insólito. Pero yo creo que nos muestra tal cual como somos. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá sacado de una situación difícil y le decimos, Señor, te prometo que de ahora en adelante, y duró a lo mejor un mes, una semana, un día, unos minutos y volvemos a lo mismo? Y fíjense que acá el Señor Jesús, ahí sí le da la orden correcta y le dice, mirá, no digas a nadie nada, sino ¿qué tenés que hacer? Mostrarte al sacerdote. ¿Por qué? Porque era el único que, después de una serie de ritos y semanas que veía que la enfermedad se había ido, podía ser reincorporado a la sociedad. Pero él tenía que ir al sacerdote para demostrar el poder del Señor Jesucristo. Porque ¿quién más incrédulos que los sacerdotes de aquella época? La gran mayoría. Fueron los mismos que lo condenaron para crucificarlo. Él tenía que mostrarse ante el sacerdote. Ahí estaba el poder de Dios, el poder del Hijo de Dios, para que él pueda reconocer que era el Mesías, el que estaban esperando. Y después, bueno, obviamente, cumplir con la ley, una serie de ofrendas y demás, para poder estar nuevamente dentro de la sociedad. Sin embargo, él dice acá, el versículo 45, pero ido él, ¿no? Ni bien se fue, lo traduciríamos al día de hoy. ¿Qué hizo? Comenzó a publicarlo mucho, ¿sí? Y a divulgarlo. Hoy diríamos, fue un bocón, pero uno puede entender la alegría de este hombre. Pero Dios le había, o el Señor Jesús le había dicho otra cosa. Y creo que esto también nos deja una enseñanza a nuestras vidas, ¿no? Obedezcamos en todo la palabra de Dios. A veces queremos hacer o queremos agradar a Dios por nuestra forma, como a mí me parece, y no es el camino correcto. Esto, obviamente, no canceló la obra del Señor Jesús aquí en la tierra, pero sí la demoró, sí cambió un poco los planes, dice que ya no podía entrar a la ciudad. ¿Por qué? Y porque la gente iba a ir por el milagro, pero tenían que ir al Señor Jesús por la palabra. Tenían que ir al Señor Jesús para conocer que era el Hijo de Dios. Tenían que ir al Señor Jesús para reconocer sus pecados y que necesitaban el perdón de Dios. Queridos hermanos, que Dios nos ayude en esta mañana a poder hacer memoria de Él, pensando en esa obra maravillosa en la cruz. No desmerecer con nuestras actitudes el precio de nuestra salvación. Su cuerpo allí clavado, ¿sí? Las heridas en su cuerpo, su sangre derramada por cada uno de nosotros. Y que podamos cada día valorar la obra del Señor Jesús. Y que podamos recordar, ¿no? Que no seamos tan frágiles con nuestra memoria en ese maravilloso encuentro cuando Cristo nos rescató y nos salvó para la eternidad. Pero también muchas veces de cuántas situaciones que habremos caído y hemos tenido que haber pedido perdón al Señor. Recordar eso para valorar la sangre de la cruz de Cristo. Y si
estás escuchando quizás en esta mañana y no tenés esa seguridad de salvación. Como este hombre, acércate al Señor Jesús, reconoce que sos un pecador, pedile perdón por tus pecados y pedile que entre en tu vida y vas a tener la vida eterna. Va a ser el maravilloso encuentro y el mejor encuentro que puedas tener en tu vida. Terminamos con una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, agradecemos este momento, Señor, y agradecemos tu palabra. Agradecemos la vida del Señor Jesús. Señor, su amor por la humanidad, tan claro, tan específico. Lo dijo, Señor, y lo cumplió. Yo no he venido para ser servido, para que me sirvan, sino para servir a los demás. Damos gracias porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque así como lo anticipaban Jacobo y Juan y pensando en una manera egoísta, el Señor Jesús ahora está en los cielos, porque Él murió, es verdad, fue crucificado, es verdad, estuvo enterrado 3 días, pero glorioso mensaje que Él ha resucitado, venció a la muerte, Señor, venció al pecado y venció a Satanás, y ese poder está en Él, Señor, y podemos disfrutar de ese poder en nuestras vidas, para hacer vidas abundantes en Cristo, vidas que te agraden a ti, Señor, que procuremos cada día vivir en la santidad a la que Dios nos ha llamado. Padre amado, muchísimas gracias por la obra del Señor Jesús. Gracias porque en esta mañana podemos hacer memoria de Él. Y también rogamos, Señor, por aquellos que quizás están en duda, no tienen esa seguridad si son hijos tuyos o no, que lo puedan hacer con un corazón sincero, un corazón quebrantado, un corazón humillado delante de ti, aceptando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Padre amado, rogamos que nos bendigas en este tiempo, como así también en esta semana que ha de comenzar. Cuida de nuestras vidas. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por este tiempo y que tengas una bendecida semana.